nosotros, después de tantos años de haber pertenecido y de haber estado acá, venir es volver a hacer lo que siempre hicimos. Así que es un placer. La propuesta que me hicieron los chicos del instituto fue hablar de SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificadas, y vamos a tratar de dar un encuadre. Yo le invité a Josefina Lucero, todos la conocen, trabaja en el Registro Público de Comercio. Y entonces me resulta a mí más fácil que todo lo que hace a la parte requisitoria propia del registro se refresque de manera sucinta, no obstante lo cual, todas estas cosas, y gracias a que el registro tiene los instructivos y las cuestiones bastante ordenadas, están en la página. Por lo tanto, un poco apelo a que en vez de solamente venir a que nos cuenten y a que nos den la solución y que nos digan, pongamos un poquito más de responsabilidad profesional en la medida de la utilización de todas estas cosas. Entonces vamos a hacer eso. Josefina va a contar desde la parte instrumental del registro, lo que requerimos, lo que pedimos, lo que esperamos de la Sociedad por Acciones Simplificadas, y luego yo voy a hablar de la Sociedad por Acciones Simplificadas. Dado que, por ejemplo, de los conceptos que nos piden a nosotros como inquietudes, la mayoría tiene que ver con cuestiones procedimentales. Y luego nos piden que hagamos referencia a qué conviene más, si una SAS, si una SRL, si una sociedad anónima, las ventajas, los pros, los contras. Y bueno, esos puntos los voy a abordar yo en la medida de lo que yo pienso sobre esos puntos y cómo deben ser abordados. Así que los voy a dejar ahora con Josefina para que hagamos esta reseña requisitoria instrumental de lo que el registro controla, mira, de lo que no puede faltar, etcétera, etcétera, para luego hablar de SAS. Porque hay un solo secreto en todos estos temas. Toda la parte requisitoria registral, en San Juan, en la IGJ de Buenos Aires, en La Rioja, en Ushuaia, en Río Cuarto, en donde estemos, la buscamos y la cumplimos. Lo demás es estudio. Lo demás es conocimiento. Lo demás es saber qué me viene mejor, es estudiarlo. Es conocer el derecho. Es conocer la persona jurídica. Es conocer la SAS, conocer la SRL, conocer la sociedad anónima, verla actuar, y entonces podremos saber qué conviene más, qué puedo ofrecer. En la medida en que nos gane la inteligencia artificial, que nos lleve a solo copiar y pegar, no solo somos cada vez menos abogados, sino que vamos a estar ofreciendo cada vez un peor servicio. Entonces, lo instrumental, lo constitutivo, se lo contamos, se lo decimos. El resto vamos a tratar de ver qué es la SAS. Vamos a tratar de ver cómo se llegó a la SAS, qué hay en el mundo con respecto a la SAS, por qué la SAS está donde está. Y vamos a ver entonces si lo recomendamos, si no lo recomendamos, si lo usamos, si no lo usamos. Desde ya les digo que sí. O sea, son cuestiones que cualquier institución jurídica, instrumento jurídico como este puede ser muy bueno
El problema es cuando hacemos las cosas mal y resultan ser muy mal. Permiso, ya vuelvo. Hola, buenas tardes. Bueno, como acá el doctor les dijo, nosotros en la página tenemos todos los instructivos bien detallados y permanentemente los estamos actualizando, ¿sí? Ahora, si han entrado últimamente, hay hasta print de pantalla, paso a paso. Es muy fácil, así que también les pedimos que presten mucha atención, porque siguiendo los instructivos es muy fácil hacer una SAS y hacer cualquier trámite en el registro. El primer requisito para la SAS y para cualquier cosa que van a hacer en el registro es un escrito de solicitud de inscripción. Tiene que ser un escrito que lo hace el socio, algún administrador, con un abogado patrocinante. El error más común en los escritos es que viene sin la firma del patrocinado, ¿sí? O le insertan la fotito. Tiene que venir puño y letra firmada por el patrocinado, ¿sí? La del patrocinante no hace falta, siempre que el patrocinante sea el que presenta el escrito vía MEP, ¿sí? Como saben también, los contadores estamos autorizados, yo soy contadora, estamos autorizados a hacer presentaciones en el registro. En el caso de que el contador lo presente, sí o sí tiene que venir la firma del abogado a puño y letra, tampoco tiene que venir inserta, ¿sí? Eso es un error muy común que se los observamos. La primera presentación, presente en forma porque tienen esos errores, ¿sí? Otro de los requisitos es el instrumento constitutivo. En la ley creadora de la SAS están ahí todos los requisitos. Empiezan con los datos personales de los socios, igual que cualquier instrumento constitutivo. Uno de los errores que nosotros observamos muy común es en el caso de que hay un solo socio, un solo accionista, y le ponen sociedades por acciones simplificadas unipersonal. El hecho de que haya un accionista no quiere decir que es como que crean ustedes un nuevo tipo societario, ¿sí? El tipo se llama sociedades por acciones simplificadas, nada más, ¿tá? Entonces no le agreguen la palabra unipersonal en el encabezado, porque están creando un nuevo tipo societario que no está previsto por la ley. Siguiendo con los requisitos del instrumento constitutivo, otra de las cosas que observamos también muy seguido, no solo en la SAS, sino en todas las sociedades, y de paso se los contamos, es respecto al plazo de vigencia, al plazo de duración de la sociedad. La sociedad existe a partir de la constitución de la sociedad, no a partir de la inscripción. Desde siempre se ha puesto la sociedad, el plazo de duración se empieza a contar a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. No, es a partir de la Constitución. Por suerte, debido a que nosotros se los observamos, eso ya lo están cambiando, ¿sí? Pero es muy importante que les quede claro que la sociedad existe a partir de la Constitución y es regularmente a partir de la inscripción, ¿sí? Otro de los requisitos, otro de los cosas que forman parte del instrumento constitutivo es el capital. El capital, la SAS tiene un capital mínimo que estableció por ley, que es de 2 salarios mínimos vital y móvil. Cada tanto se reúnen y van adecuando ese capital. En este momento es 593.000 y algo, 594.000, ¿sí? Creo que esta tarde se juntaban para fijar un nuevo salario mínimo, así que ya a partir de mañana seguramente tenemos otro monto. Respecto al capital, que tengo para contarles, que es muy común que se equivoquen en la cantidad de acciones y el monto total. Tienen que controlar que la cantidad de acciones por el valor nominal, que tiene que ser 1, tiene que ser un número entero, no puede ser decimal, tiene que ser igual al valor total de capital en letras y números. Muchas veces ni siquiera coincide, parece una tontera, pero muchas veces no leemos y no coincide lo que ponen en letras con lo que dicen en números, ¿sí? Ese capital tiene que estar totalmente suscripto en el momento de la constitución, ¿sí? Es decir, los accionistas tienen que comprar
la totalidad de las acciones en el momento de la constitución. Respecto a la integración, ¿qué dice la ley y qué es distinto del resto de las sociedades? La integración de esas acciones de ese capital puede hacerse en efectivo o puede hacerse en especie. Cuando es en efectivo puede hacerse en dinero, eso es lo mismo que para el resto de las sociedades, como mínimo el 25% y el saldo en 2 años. Eso también es lo saben hacer, lo hacen por, abren una cuenta en el banco, lo hacen por la MEV, y al finalizar el trámite, ustedes los abogados van a solicitar la devolución de los fondos, hacer el libramiento, ¿sí? ¿Qué les quiero aclarar con esto? Uno de los requisitos que pedimos es que tienen que presentar el CBU del socio, administrador o alguna persona autorizada para la devolución de los fondos. Tiene que ser autorizada por los socios, no puede venir el abogado, por más de que le pongan abajo en el contrato de que el abogado puede hacer los trámites, no puede venir el abogado ni autorizarse a sí mismo ni autorizar a cualquiera la devolución de los fondos. Tiene que ser los mismos socios o el administrador el que autorice el reintegro de los fondos, ¿sí? Otra de las formas que prevé la ley para hacer la integración en efectivo es a través del acta notarial. Solamente está autorizada para los casos donde el capital es el mínimo, o sea, los 593.000, 594.000, y tiene que integrarse el 100% del capital. O sea, en el acta no pueden poner, se integra el 25% de ese mínimo, ¿sí? Ese es otro de los errores que observamos, que vienen las actas con la integración por un porcentaje y no por el 100%. ¿Está? También puede ser integrado con créditos, o sea, algún pagaré a nombre de los socios o algún cheque de valor, algún valor diferido a nombre de los socios debidamente endosado a favor de la sociedad. Y también puede ser con bienes muebles o bienes inmuebles. Respecto a los bienes muebles, la diferencia con el resto de las sociedades es que el inventario, donde ustedes detallan la cantidad de bienes y el valor de esos bienes integrado por cada uno de los socios, puede formar parte del instrumento constitutivo. En el resto de las sociedades, sí o sí pedimos un inventario realizado por un contador público certificado por el Consejo Profesional. En la SAS, la ley permite que ese inventario detallado y valorado forme parte del cuerpo del instrumento constitutivo, ¿sí? Lo que tiene que estar es bien detallado, que Juan aportó tantos bienes por tal valor y Pedro aportó tantos bienes por ese valor, ¿sí? Eso sería con respecto al capital. Otra de las cosas también es que vos después vas a hablar algo del objeto, es que el capital tiene que estar acorde al objeto, ¿sí? Si bien la SAS puede hacer lo que se les ocurra, con 500.000 pesos, que es el capital mínimo, convengamos que no hacemos nada, ¿sí? Entonces eso también, tengan un poco de... No les sirve ni siquiera a la sociedad, después van a ir al banco a pedir un préstamo y con 500.000 pesos, ¿qué les dan? 100, no hacen nada, ¿sí? ¿Qué otra cosita más? Los requisitos del instrumento constitutivo. La parte de la administración, eso también es otra cosa importante. Van a poner en la cláusula, como ustedes quieren formar el órgano de administración, pero la ley dice en uno de los puntitos que si la sociedad prescinde de la sindicatura, sí o sí tiene que nombrar un administrador suplente, ¿sí? Muchas veces se olvidan, designan el administrador titular y el administrador suplente no lo designa, ¿está? Y otro de los requisitos que estamos pidiendo, tanto para accionistas como para los administradores, son las declaraciones juradas de la UIF. Declaración jurada de persona no expuesta políticamente o expuesta políticamente y declaración jurada de beneficiario final. Esa es una documentación que tiene que venir con firma certificada. Nosotros solamente las recibimos y así pasa la UIF. Lo único que controlamos es que venga completa. Muchas veces dicen, es persona expuesta políticamente. ¿Y cuál es la exposición? Tienen que poner cuál es la exposición, ¿sí? Sí, soy beneficiario final y son 10 socios, ¿en qué porcentaje somos beneficiarios? Que vengan completas, no solamente el nombrecito de la persona,
¿sí? Que venga completa la declaración jurada. ¿Qué otra cosita más? A ver, vamos a ver la ayuda a memoria. En cuanto a los requisitos de la presentación, no sé si alguno tiene una duda, después me pregunta. Lo que les quería aclarar después es cuando finaliza el trámite. Otra cosa importante que me estoy olvidando, que hay muchos que gracias a ahora están adquiriendo la práctica. La rúbrica de los libros es obligatorio. Si bien la ley habla de llevar los libros en forma digital, por ahora es imposible. Es obligatorio que lleven los libros y es muy buena práctica que los soliciten la rúbrica en el momento de solicitar la inscripción, ¿sí? Entonces les va a salir la inscripción y les va a salir la rúbrica a los 2 o 3 días. Lo que sí les pedimos, por favor, es que pidan la rúbrica con el libro al lado, que nos digan con el libro mirándolo la cantidad de fojas que tiene cada uno de los libros, ¿sí? Porque si bien el costo de la rúbrica no es mucho, pero a nosotros nos lleva el trabajo controlarlo y todo es bastante, no les cuesta nada tener el libro al lado y muchas veces nosotros nos damos cuenta que nos están pidiendo un libro que no existe. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que ustedes nos soliciten. Nosotros no inscribimos nada que no viene en el escrito, ¿sí? Y bueno, lo otro que les quería aclarar, que ya es respecto a la parte final de la inscripción de las SAS. Bueno, vieron que ahora estamos poniendo la notificación con el link para que ustedes descarguen la constancia. Es muy común que abran la constancia y no viene con la firma. Y eso mismo lo presentan a la FIP, eso mismo se lo pasan a los clientes. Acuérdense que tienen que descargar la primera. O sea, cuando abren, tienen acá a la izquierda arriba un botoncito que dice descargar, lo descargan en la computadora, le pueden cambiar el nombre. Al principio pensábamos que no le pueden cambiar el nombre, le pueden cambiar el nombre y una vez descargado eso en la computadora, ahí ya está con la firma digital, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso porque lo mandan primero así como está y así sin la firma no les sirve porque no lo pueden validar. ¿Sí? ¿La puedo frenar? Sí. Volver a la parte de la declaración jurada. ¿Ustedes lo tienen en formato de formulario o lo presentamos como escrito? Lo pueden hacer como quieran. Lo pueden incluir dentro del instrumento constitutivo, pueden ponerlo en disposiciones transitorias, como a ustedes les sea más fácil, o hacerlo en forma separada en los formatos que vienen con las declaraciones juradas. Otra cosita también ya que hablaron de las declaraciones juradas, respecto a la certificación, el instrumento constitutivo tiene que venir con firma certificada. Puede estar certificada notarialmente, certificada por una autoridad bancaria o certificado por el actuario. Nosotros el único caso que certificamos firma es de los instrumentos constitutivos de la SAS, ¿sí? Y el instrumento o las disposiciones transitorias, actas complementarias, tiene que venir también con la firma del administrador suplente, en el sentido de que él tiene que aceptar el cargo por el cual ha sido designado. Nos ha pasado últimamente que presentan el instrumento solamente con la firma de los accionistas y el administrador suplente ni se enteró de que lo habían designado. Entonces, lo tienen que retirar, llevárselo para volver a certificar. O sea, no es el instrumento constitutivo en sí, sino la parte donde designan el administrador suplente, que puede estar en el mismo cuerpo o en las disposiciones transitorias. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, José. Bueno, sí. ¿Sí? Hágalo. Todos los colegas estamos teniendo una problemática, seguramente ustedes ya lo saben, porque hemos hecho presentaciones solicitando la regulación del horario, en este caso, y bueno, nos han llamado, estamos hablando del tema, pero yo planteé esto de si en algún momento, cuando está sucediendo en algún momento, habrá una solución a esto, se está evaluando. Ya lo contesto. O no, o sea, nosotros tenemos que buscar la solución por otro lado, tal vez ¿cómo lo están? Para su tranquilidad estamos regulando en horarios. Vamos a empezar a regular en horarios y demás.
para su tranquilidad. Está pésimo. No, bueno, por eso. Pero espere, está pésimo. Está pésimo. Es una de las tantas cosas que están pésimas. ¿Está bien? ¿Por qué está pésimo? ¿Porque el abogado no se merece honorario? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El problema del honorario particular es el problema del registro público. San Juan nunca cambió la antiquísima fisonomía de tener la doble instancia. El Código de Comercio decía: el registro público de comercio está a cargo del juez de comercio del lugar. Entonces, el registro público de comercio estaba en el ámbito judicial. No obstante eso, por cuestiones hasta de sanidad jurídica, la gran mayoría de las jurisdicciones nacionales tienen una instancia única y no una instancia doble. Primero persona jurídica, luego registro público de comercio, como sigue teniendo San Juan en las IGJs de la mayoría. Creo que quedamos 5 todavía en el país, si mal no recuerdo, que todavía tenemos esta cuestión. Ya hay un organismo administrativo que también realiza la inscripción. ¿Por qué digo que el honorario está pésimo? ¿En el registro inmobiliario les regulan honorarios? ¿En los registros automotores les regulan honorarios? No. En el registro público de comercio, algún iluminado al momento de hacer la ley de honorarios dijo: los trámites del registro, porque me han contado los colegas que no les regulan, y entonces honorarios. ¿Está bien? Que no son acorde ni siquiera a su propio trabajo. ¿Entienden por qué digo está pésimo? Porque si de verdad ahondamos en el tema societario y queremos hacer un trabajo de calidad y un montón de cosas, el honorario lo tenemos que fijar en función de nuestros conocimientos, de nuestra pericia y de un montón de circunstancias al hacer algo tan delicado como una sociedad. No 4 UMA, 3 UMA, 1 UMA. ¿Sí? Y porque además no se condice con la naturaleza de lo que es un registro. En San Juan regulamos el honorario, pero se perdieron la oportunidad en la modificación de la ley orgánica de tribunales de sistematizar la actuación ante el registro. Y lo hemos inventado nosotros. Publíquense edicto. ¿Para qué se publica un edicto? Para ver si el edicto tiene función de publicidad, pero alguien se podrá oponer. Si no, ¿para qué lo publico? No es nada más que decir, hágase saber. Hay una oposición. ¿Y entonces qué? No tiene trámite. Los trámites ante el registro no tienen trámite. Ley orgánica de tribunales, bien, gracias. ¿La apelación ante quién? No, bueno, y bueno, sí, muchachos, vamos al sentido común. Nosotros, cuando hemos tenido oposiciones que sabíamos que iba a ser patole-tole, pase de la oficina del registro, de la Secretaría del Registro, a la Secretaría, perdón, del Juzgado Comercial, porque es litigiosa, para resolverlo desde la Secretaría de Litigio, poder correr vistas, hacer esto, sustanciar oposiciones, lo que haga falta, bla, 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 y para luego darle el trámite normal de apelación, la Cámara que corresponda, etcétera, etcétera. Sería mucho mejor que la ley orgánica de tribunales diga cómo es el trámite ante el registro. Antes que la 1 UMA, 2 UMA, 3 UMA, por algo que le tendrías que fijar vos como una tarea extrajudicial, porque es ante un registro el valor de lo que te parece que es tu trabajo. Por eso digo, está pésimo. Simplifiquémonos la vida. Vamos a regular honorario. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos en el mismo resuelvo?
Ya va a venir el abogado que me va a decir, ¿por qué? En la resolución están mis honorarios y yo no quiero que nadie sepa lo que tengo que acá, que allá. Oh, encima hay que hacerles una resolución aparte a los chicos. Yo creo que el abogado que pide regulación de horarios es porque ya llegaba a un punto donde por algún motivo... Y eso siempre pasó. Y eso pasó, mire, y eso pasó con el Registro Público de Comercio, eso pasó con la solicitud de verificación tempestiva de los concursos preventivos. Eso pasó siempre. Y tenemos en la ley de honorarios lo que son las contemplados los casos. Pero no importa, ya está. En la ley de honorarios regulan por el incidente de calificación de conducta. No existe desde hace cuántos años. Y algún pispo puso honorario por la calificación de conducta. Por la rehabilitación del fallido, que es automática, como 400.000 UMA. O sea, no han tenido lo que se debe tener: delicadeza, sentido común, buen tacto, humildad, para preguntar, no a mí, que no me quieren, no a mí. Pregunten a otro. Pregunten al Fede. Y él le podría haber dicho cómo funciona eso. Pero cuando te largas y haces pavada, después los problemas son de los que somos actores de todo esto. Bueno, no entremos en esa porque me voy a quedar ahí toda la tarde y quiero hablar de SAS. El registro, la problemática registral, hoy no tiene todavía en San Juan un diseño. Se está hablando ahora porque quieren que no esté más en inspección general las sociedades anónimas. No, inscribílas vos. La sociedad anónima no es nada más que la inscripción. El 299, ¿qué hago? ¿Quién va a la asamblea? ¿Quién controla? ¿Quién hace la fiscalización externa? ¿A quién le presentan los balances? ¿Quién lo...? No es soplar y hacer botella, no es. Es mucho más delicado el tema como para que esto se lo traten con la liviandad que lo están tratando. Vaya a saber qué pasa. A mí todavía no me preguntan nada. Ya sabemos por qué. Vamos a las SAS. A ver. Las personas jurídicas en general tienen en la República Argentina una tradición legislativa. De esa tradición legislativa, y con un código de Vélez que fue tan bueno que duró más de 100 años de vigencia, nosotros teníamos en primer término la teoría de la ficción, la utilización de la teoría de la ficción, con todo lo que eso significaba. Era difícil en el momento en que se dictó el código imaginarse circunstancias que después fueron necesarias, teoría del riesgo, esto, aquello, bla, bla, bla. Hay un montón de factores objetivos de atribución, de responsabilidad y un montón de cosas, y eso se fue ayornando. Junto con esa teoría de la ficción, que es una teoría negatoria de la realidad de la persona jurídica, porque dice esto es solo una ficción de lo que un grupo humano organizado puede hacer solo porque el Estado, a través de la ley, le da a un grupo de particulares la posibilidad de unificar una personería para realizar eso y ser un centro de imputación de normas distintos de los miembros que lo componen, pero en definitiva son ustedes, son los que los componen. Bajo el amparo de esa tradición legislativa, el te doy mi palabra era te doy mi palabra. El derecho es un objeto cultural, va cambiando, van cambiando los entornos, las condiciones económicas, sociales, políticas, y el derecho se va ayornando a la cultura de esa sociedad. Cuando la cultura de esa sociedad es buena, el derecho es bueno. Cuando la cultura de esa sociedad está deteriorada, el derecho también peca de las mismas consecuencias que la sociedad, porque es un reflejo. Acá es la teoría del órgano, porque ya teoría del riesgo, esto, el daño, factores objetivos de atribución de responsabilidad, dueño, guardián, un montón de cosas. Cambia la visión
Y entramos en el concepto de decir, no, para el concepto de atribución de la responsabilidad de la persona jurídica puede ser un poquito más amplio, y el criterio organicista es que quien ocupa el lugar de la integración del órgano es el propio órgano funcionando, ¿no es cierto? Eso, para resumir, más o menos la actuación orgánica. No es el contrato de mandato, que dejaba fuera la responsabilidad extracontractual, que un montón de cuestiones y de problemas que generaba toda esa circunstancia. La ley de sociedades, a pesar de ser un decreto ley, como todos sabemos, tuvo la aceptación cultural y la aceptación legislativa en toda la sociedad. Nadie nunca dijo, eso es un decreto de un gobierno de facto, hay que derogarlo. Se ratificó y la ley de sociedades 19.550 y la ley de concursos 19.551 salieron del mismo lado, pero no trajeron ningún conflicto político ni nada, y hacían falta a los fines de lo que era la necesidad y la naturaleza de la sociedad comercial y del concurso preventivo, y bueno, funcionaron, y funcionaron un montón de tiempo. 10 años para la modificación del 83, y así, y así, y así, esas leyes estuvieron vigentes. Los rasgos característicos de esa ley era la tipicidad, ¿sí? En forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley. Y el 17, la tipicidad es nulidad absoluta. Era un rasgo absolutamente fuerte. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad son los recaudos esenciales que la ley dice, esto no puede faltar, esto caracteriza a este instituto, esto es así, no puede ser de ninguna otra manera, y además a través de esa tipicidad se determina lo que se conoce como la affectio societatis, porque los distintos tipos societarios tienen un affectio societatis más rígidos o más permeables en función del tipo, de la limitación de responsabilidad y de un montón de otras circunstancias que la propia tipicidad de la ley de sociedades traía aparejada. Bien, sí es cierto, todo eso entró también en conflicto. El cambio del Código Civil ya modificó la nulidad absoluta. Ya dijo, no es más nula de nulidad absoluta, sino que esto es una sociedad de la sección cuarta. La sociedad típica es una sociedad de la sección cuarta. Vaya para allá, mijito. Usted va a tener este régimen. Su naturaleza jurídica, su personalidad jurídica continúa siendo precaria en determinados aspectos, limitada en otros, etcétera, etcétera. Ese es el régimen para todas las sociedades de la sección cuarta, la típica, la de hecho, la irregular, el simple contrato asociativo, la sociedad que queramos inventar, si luego la hacemos conocer, es oponible ese contrato, no obstante lo cual no modifica el régimen de responsabilidad de la sección cuarta. Sí modifica los parámetros de atribución de esa responsabilidad en cuanto a la solidaridad o al grado de participación, si de ese instrumento surge uno distinto a en forma mancomunada y por partes iguales. Pero esa es la excepción. ¿Sí? Ok. La tipicidad, el tipo societario, era en definitiva, como lo han dicho en la facultad y lo repetimos en todo cuando queremos ser académicos y demás, los distintos trajes con los que se puede vestir la sociedad. ¿No es cierto? La podemos hacer asá o asá, vestirla de este color, de este color. Bien, eso era la tipicidad. En ese marco, la autonomía de la voluntad nunca estuvo limitada, simplemente encuadrada en normativa de carácter imperativo de lo que hacía y determinaba el tipo. Agarren la ley de sociedades comerciales y cuenten los artículos que dice salvo pacto en contrario. Y van a ver que la inventiva y la autonomía de la voluntad está muy presente en la ley de sociedades. No obstante lo cual, los elementos de carácter imperativo
que la ley le daba al tipo, no los podíamos evadir y dejar de cumplir. ¿Eso hacía la sociedad más cara? No, lo que la encarece son los gastos notariales, los gastos de inscripción, los gastos... El hecho de la cuestión esta del contrato, me parece que no era tanto por ahí el problema. Eso nos paraliza, nos deja sin margen de acción. Pasa lo mismo con la SRL, la sociedad anónima, la SAS. La podemos usar para bien, para mal, o para muy mal, como se nos dé la gana. Entonces, no sé. Sí, el mercado societario necesitaba mucho más dinámica. Sí, el mercado societario necesita una fluidez que la ley de sociedades no tenía. Es verdad. Y no lo estamos diciendo o inventando los argentinos. Descontractualidad en el tema societario en los Países Bajos, Holanda, hay desde 1971. Y empezó Holanda a ganarle al resto de los países europeos justamente por haberse descontractualizado antes, entonces íbamos a hacer las sociedades en Holanda porque eran más descontractualizadas. Necesitábamos más dinámica. ¿Qué es la SAS? La SAS dice, el capital se divide en acciones y los socios limitan la responsabilidad. Lo demás, como les guste, muchachos. Y somos tan tradicionalistas, por no decir vagos, que lo seguimos haciendo como lo hicimos siempre. No nos animamos a ser creativos en el órgano de administración, en el órgano de gobierno, en el órgano de fiscalización, y agarramos como el LSRL. No usamos de verdad esta posibilidad que da la ley. Pero la SAS es una sociedad que su cuerpo normativo constitutivo de una sociedad absolutamente regular cuando está inscripta, los socios la hacen a la medida de sus necesidades y de acuerdo a lo que entiendan que les va a venir mejor para su funcionamiento. ¿Descontractualiza qué, doctor? Y miren, muchachos, ya no va a hacer falta, si lo organizamos de determinada manera, que el directorio convoque asamblea, que publique los edictos, que 3 días antes vayamos y depositemos las acciones en la sede de la sociedad, que controlemos un quórum que está establecido en la ley, que eso se puede descontractualizar y está buenísimo, porque sobre todo en las sociedades cerradas que componen el 99% de nuestro mercado societario, no necesitamos eso. Entonces, ¿por qué se hacían tantas sociedades anónimas? Eso tiene que quedar picando, porque elegíamos lo que era más rígido. La mitad del articulado de la ley de sociedades es la sociedad anónima. Pero por algo se hacía sociedad anónima. Más que SRL, inclusive en una época. Bueno, entonces hay que mirar el mundo y hay que ver todo esto. La SAS es buena, es buenísima en ese aspecto. Yo puedo nombrar los administradores como tenga ganas, como me dé la gana, simplemente administradores, pero nadie me prohíbe que yo diga el órgano de administración va a estar representado o compuesto por un directorio y va a funcionar en forma colegiada y va a ser múltiple y se va a elegir ese representante, que lo va a elegir el directorio. La diferencia va a ser que en vez de ser una representación legal como la sociedad anónima, va a ser una representación voluntaria, como si yo tuviese una gerencia plural colegiada de una SRL. ¿Lo puedo hacer? Lo puede hacer perfectamente. El órgano de administración, vos lo hacés funcionar como querés. Hay una novedad en la SAS, un poquito más que en el resto de las sociedades, porque la ley le permite específicamente tanto al órgano de gobierno como al órgano de administración, en el caso de ser plural y demás. Ya van a venir lo de los vacíos legales y dicen si el tipo es tolo, por supuesto que sí se puede, bla, 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 un montón de cuestiones, ya lo vemos.
que es que en esta sociedad sí está permitido la autoconvocatoria. Circunstancia que se discutió después de la modificación del Código Civil para decir, ¿es o no es posible la autoconvocatoria en el resto de las sociedades? Porque ahora el Código Civil tiene una parte general de persona jurídica que dice que sí, que se puede autoconvocar el órgano de gobierno, y las sociedades, ¿por qué no? Y porque la sociedad es una ley especial y todavía no lo dice. ¿Está bien? Todavía el que convoca es el directorio. Todavía el que convoca es el órgano de administración. Y es una ley especial. Y primero está lo especial. Después, y en lo que no se contradiga con lo especial, está lo general. Bueno, las SAS sí. Si no queremos que eso sea, la autonomía de la voluntad nos da la posibilidad de restringirlo. En esta SA no va a poder ser posible la autoconvocatoria. Lo podemos hacer, porque la SAS permite también eso. No podemos cambiar que si el capital se divide en acciones, no podemos cambiar el régimen de responsabilidad de los socios. Lo otro, el marco de actuación de la autonomía de la voluntad es lo suficientemente claro y amplio para que nosotros tengamos la SAS que queramos tener, la sociedad que queramos tener. A lo largo de todo el tiempo, las sociedades anónimas mantienen su estatuto de una manera, en forma más puritana, para que no aparezcan ciertas y determinadas cosas que no queremos hacer conocer a terceros, y luego en el pacto de socios tenemos un montón de normativas que hacen el funcionamiento de la sociedad cerrada, que acá, que allá, que esto, que lo otro, que tu primo no puede entrar, que la mujer tuya no, que mi hijo, que si son varones sí, son mujeres no, bueno, un montón de cuestiones que se dan, pero fuera del marco de las cosas. Entonces la SAS llega a la Argentina y ya estaba en un montón de otros lados, como este tipo societario que permite que la autonomía de la voluntad sea la que le dé a las partes celebrantes del contrato, porque siguen haciendo de un contrato, la suficiente autonomía para decidir cómo lo quieren hacer. ¿Eso está malo? Está buenísimo. Y eso es lo que nos hace a nosotros abogados. Si solamente copiamos un modelito y vamos por ahí, y bueno, muchachos, no nos quejemos si lo hacen los contadores. No lo merecemos. ¿Hay contadores en la sala, además de la Josefina? Ahí están ellos, ahí. Agazapados, pero siempre están. Sería tan feliz. Bien. Entonces, en todos esos aspectos que estamos tocando, veo con agrado la llegada de una sociedad que no tenga que someterse a tantas cosas. Ahora, sí tengo muy claro para mí una cosa. El exceso de regulación siempre es malo. La falta de regulación siempre también es mala. Porque la creatividad hace evolucionar las instituciones jurídicas, pero muchas veces a costa de ver cómo la institución jurídica se convirtió en lo que no queríamos que se convierta. Y que sea un instituto jurídico que abra la puerta para salir a jugar. Y en eso, en la República Argentina, en la ley de SAS, en manera notoria, y en otros institutos también, siempre pecamos de lo mismo. Nos quedamos a mitad de camino. Esto es lo bueno, lo tenemos. Che, y para corregir esto que no es tan bueno, no sé, ya vamos a ver qué hacemos con eso. Ya más adelante ya vemos, porque ahora lo bueno. Y ahí es donde vienen algunos inconvenientes que terminan siempre siendo nocivos al sistema jurídico. Y nos llenamos a boca hablando de seguridad jurídica,
y tenemos sistemas jurídicos que son nocivos al sistema jurídico y que después cuando nos miran de afuera, los que son más serios que nosotros, no los que son iguales que nosotros, dicen, pero así es un jueguito de memes, ¿vieron? O sea, acá han visto esos que salen cada tanto que se yo, pasa cualquier cosa, el chico le dice a la chica algo y mira para allá y están los actores desde el Batman, Superman, Richard Chamberlain y todo y hacen, ¿viste? Que ese que lo han visto, todos lo han visto, ese que le van asistiendo con la cabeza. Che, y esto me sirve para evadir, por no decir pasarme por el concepto de patrimonio. ¿Qué otro meme nos cabe? Y vieron ese que está Will Smith y el otro que es... Che, ¿y esto? Somos tan vivos que terminamos perjudicando el sistema jurídico. ¿No se dieron cuenta que faltaba tal cosa? Y aparece el meme de las naras con cara de... ¿No se dieron cuenta? ¿O fue a propósito? Bueno, todo cabe en la legislación argentina. Y lo gracioso es que los muchachos que hicieron la ley de SAS escriben el libro de SAS y son tan caraduras que dicen el legislador, caradura se le hiciste vos a la ley. O sea, ¿qué legislador? ¿A qué diputado vieron ustedes estudiando derecho societario para ponerse a escribir la ley de SAS? Se la encargaron a alguien. Y justo en un momento medio raro también apareció. ¿Habrá servido por el tema o habrá sido surgido porque... Bueno, y un poco sí. Bueno, ¿por qué, Javier, decís todas estas cosas? Y nosotros venimos acá, que nos digas si podemos usar las SAS la pueden usar fabulosamente, pueden ser creativos, le pueden dar a su cliente un producto de calidad de acuerdo a lo que el cliente necesite, pueden evitar futuros conflictos societarios teniendo una gran redacción, una buena organización de los órganos de administración y de gobierno. Verdaderamente tenemos un instrumento para ser abogados. Ya, si lo usamos o no lo usamos, es otra cosa. Vamos a pasar una repasadita para que vean a qué me quiero referir con esto que he estado hablando recién, ¿no? Francia, 1994. Al principio solo lo podían hacer, a esto de la sociedad por acciones simplificadas, las personas jurídicas. ¿Por qué? Y porque se buscaba que hubiera concentración empresaria, sobre todo para competir, como les decía recién, con Holanda, que después de que aparece todo el régimen del derecho común europeo, con la formación de la comunidad económica, dentro de toda la normativa que la comunidad económica te decía, vos podés organizar tu sociedad en la jurisdicción que se te dé la gana, total después toda la comunidad económica te tiene que reconocer como tal. Acuérdense de normas de derecho internacional público, de derecho internacional privado, perdón. El derecho extranjero es un hecho. Vos tenés que acreditar que vos vas a constituir tu sociedad de acuerdo a las normas de origen, entonces la traes certificada por los organismos que corresponden, bla, 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 y yo entonces te reconozco como sujeto de derecho, etcétera, etcétera, para darte la inscripción en sociedades del 118, 123, inscripción de sociedad extranjera en la República Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, allá esto no hacía más falta, el derecho comunitario decía una sociedad de Holanda, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Chipre, de Grecia, con que esté inscripta en algún lugar, todo el derecho comunitario se presume conocido, ya está listo, ya puede estar en cualquier lado. Entonces, vamos todo para Holanda, que estaba más fácil, que estaba más barato, que permitía ciertas y determinadas cosas, y entonces los franceses primero quisieron venir por el lado de esto, de la persona jurídica, querer hacer que hubiera conglomerados de empresas que utilizaran esto de las cuestiones simplificadas y demás. Y ya después, en el 2008 y demás, ya se habilitó la posibilidad de que participaran personas humanas y personas jurídicas, pero no se quedaron tan ahí, porque la SAS, desde su nacimiento, todo esto de la simplicidad, viene de la mano del romanticismo, del emprendedurismo.
que está buenísimo también, y siquiera lo protegiéramos como debiéramos proteger al emprendedor, me cuesta reconocer alguna SAS que sea 100% nata de emprendedurismo. Por otra parte, ninguna está de acuerdo a la ley de emprendedurismo, ninguna tiene el capital ángel con el cual nos quisieron seducir los Newman Boys, ninguna tiene ese tipo de cuestiones, ni mucho menos las acciones esas de lobo de Wall Street, que son las de las rosadas que sacábamos en un poste de teléfono y que querés comprarte, yo te prometo que si vos pones 4.000, yo te voy a dar 30.000, porque esto se va después, no sabés, están haciendo de un taller. Bueno, no pasó, no pasó. La norma está, para bien, para mal. Consecuencia de eso es que la ley de SAS tiene una particularidad. Las acciones son de libre transmisibilidad, salvo que las partes, por a través de cualquier modo, pretendan hacer restricciones, como el derecho de preferencia, cualidad del sujeto, etcétera, etcétera. Pero además también, y solo esta sociedad, no lo puede hacer la anónima y tampoco lo puede hacer la sociedad de responsabilidad limitada, puede prohibir por 10 años el traspaso de acciones. Eso se hizo en tono con esto del emprendedurismo, de decir, no, de alguna manera tengo, no se usó nunca, no he visto ninguna. En ninguna viene puesto que se prohíbe por 10 años el traspaso de las acciones, etcétera, ninguna. En Francia pusieron un comisario de cuentas. ¿Cuándo teníamos un comisario de cuentas? Parámetros objetivos. Volumen de negocios, número de empleados, control sobre otras sociedades. Ya, si vos pasás alguna de esas cosas, ya tenés que tener un comisario de cuentas, una sindicatura obligatoria. ¿Está bien? Y en ese principio, en Francia, la SAS no era unipersonal. Hoy sí, hoy ya sí. Como dijo Lepera allá en el 72, incluso cuando hizo la ley de sociedades comerciales, es mala la unipersonalidad, es mal vista la unipersonalidad, pero queridos amigos, la unipersonalidad camina entre nosotros. Y después surgieron todos los problemas de las sociedades de cómodo, etcétera, el 99% uno, una acción otro, ¿para qué estás entonces? Bueno, ya sabemos todos esos problemas, los conversamos en la reunión que quieran sobre todos esos aspectos, si sigo ahí, me quedo ahí. Pero en Francia entonces, estaba todo muy bonito con esto de la simplificación de las cosas, bla, bla, pero hay parámetros objetivos que dicen hasta acá. Esto, ya, ya es un poquito más controlado. En España no se hace SAS, sino que se opta por simplificar la sociedad de responsabilidad limitada, se hace la sociedad limitada nueva empresa, con un capital mínimo, pero con una formación sucesiva y progresiva de reserva legal que va aumentando y que va aumentando el capital en función de los resultados que va presentando esa sociedad. También un poco el volumen de negocios, que se encuentra presente en muchas legislaciones. Además, en España se fija que en caso de liquidación forzosa o voluntaria con fondos insuficientes, o sea que cuando liquido, realizo los activos para cancelar los pasivos y no me alcanza la plata, los socios tienen una responsabilidad solidaria ilimitada hasta un monto fijado legalmente. Es como si nosotros dijéramos, sí, la SAS tiene 534.994 pesos de capital mínimo, pero en caso de, va a responder hasta 100 palos. Por ejemplo, porque tampoco es tan exiguo el tema de la responsabilidad solidaria de los socios y administradores por esas circunstancias. Como verán entonces, Francia y España tienen simplificados los regímenes, tienen pero tienen eso otro que es decir, sí muchachos, pero no es piedra libre. En Italia también se simplificó la SRL y recién en el 2003 se introdujo la libertad absoluta de la autonomía de la voluntad estatutaria. Se hizo la SRLS, Sociedad de Responsabilidad Limitada Simplificada, y miren qué particularidad, se quería que sea para emprendedores.
los socios eran hasta 35 años. No podés tener un socio de más de 35 años. El capital era de 1 a 9.900 euros. Para eso se usaba la sociedad, porque además los capitales allá y el flujo de negocios y todo se controlan de otra manera. Ustedes saben que hay cosas que funcionan en otros lados. Le da ventajas impositivas, le da ventajas de constitución, todo lo que quieran, pero esto es para emprendedores. Muchachos, si no, ustedes tienen la SRL, tienen la SA, usen eso que está, que sirve, que funciona, que esto es para esto. Hay mucho más. La alemana ni les digo la cantidad de cosas que tiene. Tiene subtipos, tiene un montón de cosas que acá no se nos ocurriría ni por. Ya vamos a ver inclusive la particularidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero que vean todos atrás la bandera flameando para que la identifiquen con la libertad. Tiene régimen simplificado y es muy bueno, pero tiene responsabilidad directa de administradores y socios. En caso de cualquier cosa, sos responsable y está en cabeza tuya demostrar que no tenés responsabilidad, sobre todo por cuestiones fiscales y laborales. Y si no, vayan a preguntarle en la SAS y en toda la sociedad, vayan a preguntarle a los gerentes de Enron, que todavía están guardados, porque presentaron declaraciones jurídicas falsas para presentarse en concursos preventivos. La responsabilidad es directa. No se jode. Entonces nosotros miramos con agrado que Estados Unidos también tiene un régimen simplificado, empezó siendo Estado por Estado, empezó siendo para las sociedades de profesionales, porque de esa manera podían elegir inclusive ellos cómo iban a tributar, por eso los regímenes impositivos con beneficios, si quieren que caiga en cabeza de los socios o si quieren que tributen después de que tributa la sociedad con el doble imposición a la sociedad y a los socios, todo era voluntario, pero la responsabilidad directa. Una gran cosa. Una gran diferencia. Estados Unidos, Francia, Italia, España, Alemania ni lo cité porque es tan complicado que mejor no, pero esa es la base de nuestro derecho, el derecho constitucional codificado europeo. Ustedes saben que esa es nuestra raigambre, a pesar de que Common Law se va metiendo, y ya doña Rosa va a ser juez y va a estar en el jurado y vamos a tener todo esto y se meten todo y el Common Law, sobre todo con la economía de mercado, se va metiendo y va imponiendo sus condiciones. Sus condiciones son sus normativas. Los derechos, el Imperio Romano tenía el derecho romano y el derecho civil y el derecho de los bárbaros. ¿Se acuerdan? Cuando lo estudiamos, una cosa era ser ciudadano romano y otra cosa era de los pueblos conquistados. Bueno, es lo mismo. Más moderno, pero igual. Colombia. Chile, se salva México. Colombia es nuestra principal fuente de inspiración de la ley argentina. Admitió la unipersonalidad, la persona puede todo. La limitación por obligaciones sociales, incluidas las derivadas de los impuestos y laborales. Y además, el objeto indeterminado. Recién dijimos Estados Unidos, la tienen, pero la responsabilidad es directa. Acá la ley le decía, la responsabilidad está limitada. Ni siquiera en los casos impositivos o laborales va a haber responsabilidad de los socios y directores. Ya lo conversamos si quieren. Bien. Y el objeto puede ser indeterminado. Chile, primero fue la empresa individual de responsabilidad limitada, la unipersonalidad llegó en el 2003, luego sacó las SPA, que es Sociedad por Acciones, que hoy es el órgano más usado, también tiene, pero también los regímenes chilenos en cuanto a lo fiscal y a las inconsistencias y a todas esas cosas son bastante más importantes que lo que tenemos en la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Y ante una inconsistencia, una declaración jurada mal hecha, tenés que ir a demostrar, la multa ya la tenés,
pero tenés que ir a demostrar que el error ha sido involuntario, si no son 30 días de arresto. Eso para cualquiera, ¿eh? Para el profesional que hace mal su declaración de jurada, para la sociedad, y ahí cae el administrador, el director y demás. Entonces, el problema son las consecuencias. México sí dejó la SAS solo para los microemprendimientos, tiene una evolución de negocios de un 5 millones de mexicanos, dice la ley, no sé si será actualizable o no, no he andado tanto en esas cuestiones, de flujo de negocio anual para poder seguir siendo SAS. Si te pasaste, tenés que transformar. No puede ser SAS, porque la SAS es para los microemprendimientos. Brasil y Paraguay todavía tienen solo proyectos. Uruguay tenía un proyecto del 19 y creo que ha sido sancionado hace poco. Y Perú es la SACS, porque es una sociedad cerrada, simplificada, sociedad por acciones cerrada, que permite la unipersonalidad como un subtipo. ¿Está? Como si nosotros hubiésemos hecho de la SAS un subtipo de la sociedad anónima, tal cual es, por ejemplo, la SAU. ¿Sí? Por eso recién Josefina decía, no pongan unipersonales, porque no es un subtipo la unipersonalidad. La SAS es la misma. Y puede variar de unipersonal a pluralidad, con entrada y salida libre, etcétera, etcétera, no pasa nada. Bien. Bueno, eso yo lo quería mostrar un poco para decir que cómo se nota que los que son los países un poquito más serios tienen algún tipo de resguardo. Y los países que no son tan serios, no seremos Argenzuela, pero podemos ser Belia, lo menos, sé que como que decir, con Colombia, pero que es un país latinoamericano igual que nosotros, pero que se jacta también de la gran cantidad de inversión extranjera que consiguió mediante la ley esta. Pero no era para los emprendedores. ¿Sí? La República Argentina hicimos la SAS. Está bueno el tipo societario, está buenísimo. Nos permite hacer cosas de verdaderamente muy buenas. Y nos saca de un montón de corset. Pero la ley argentina tiene limitaciones. No puede seguir siendo SAS, sí. Están contenidas en el artículo 39. Para constituir y mantener su carácter de SAS, la sociedad no deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Bueno, entonces el 1 no está, el 2 no está, el 6 y el 7 tampoco. Está el 3, Sociedad de Economía Mixta. Está el 4, operaciones de capitalización financiera, bla, bla, prohibición de tipo, únicamente bancos, todas esas cuestiones. Está el 5, servicio o concesiones públicas, o sea que si vos te metés en esas áreas, no puedes seguir siendo SAS. Pero no está el 2. ¿Cuál es el 2? Capital. El capital no importa. Si vos tenés 200.000 millones de capital, podés ser SAS. Tengan capital superior a 10 millones, esta ley es vieja, monto que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario, bla, bla. Acá, en la SAS, no hay limitación de capital. La SAS puede tener el capital que quiera. Es para emprendedores. Está el capital ángel, está el benefactor, está el esto, pero el capital, y eso es tan grave. El tema de lo grave es que la SAS se mantiene al margen de la sociedad anónima y no tiene que presentar sus estados contables ante el organismo de fiscalización,
no cae entonces fiscalización externa obligatoria. Y no era que íbamos a ir en contra del lavado, del narcotráfico, del tráfico de esto y de aquello. Y después damos la posibilidad, eso como grave. Y cosas mucho más simples también. Javier Vázquez tiene un patrimonio, porque Javier Vázquez es persona. Y la persona tiene las famosas o los famosos atributos de la persona. Capacidad, domicilio, estado, patrimonio. Cada uno con el alcance que tiene. Pero el patrimonio es uno, de Javier Vázquez. Javier Vázquez se hace una SAS, que no tiene ni siquiera limitaciones para seguir siendo SAS. Javier Vázquez tiene un capital en esa SAS, un capital a nombre propio. ¿Eso es malo? No, chicos, nada es malo. Pero hicieron la SAS y al otro día aparecieron sociedades que están vacías de cumplimiento del objeto y la sociedad se hace para cumplir con el objeto. La sociedad se hace para desarrollar una actividad comercial. La sociedad no se hace para tener una casa en Nordelta. La sociedad no se hace para hacer una bolsa donde meta bienes. La sociedad se hace, te guste o no te guste, ya vamos a hablar lo del objeto amplio, para desarrollar un emprendimiento que tenga que ver con aportes para destinarlo a la producción e intercambio de bienes y servicios. No se hace para estar quieta. La sociedad tampoco es un bien de cambio, no es un sujeto que esté en el mercado que se pueda comprar y vender. Se pueden comprar y vender las acciones, pero no la sociedad. La persona no se vende. Pero hay una industria de sociedades. Hay estudios que se dedican a crear sociedades para tenerlas ahí, para si vos necesitas una mañana, pero que diga que sos accionista desde hace 8 meses, yo te pongo en el libro de registro de accionista y esto es tuyo. Y ya la tengo hecha, está nueva, ¿eh? Y he presentado las cosas, está para chuparse los dedos. La sociedad no es un sujeto para estar en el comercio. El paquete accionario no pasa nada, se puede vender, se puede comprar. Y a través de ese mecanismo cambia de dueño la sociedad. Pero no hay control. Cuando hubo control, a mí también lo que hizo Nielsen me pareció excesivo en un montón de cosas, y tampoco el Estado puede estar detrás de una casa de brujas. Eso tiene que ir de la mano de otras cosas, tiene que ir de la mano de limitaciones que hagan de la sociedad, como hemos estado viendo, poner parámetros objetivos para decir esto sirve para esto, para esto, para esto, y para tener en este pesado carga impositiva de esta FIP que no nos subyuga y que no nos deja vivir y que es tanto costo y el costo laboral y todas las cuestiones, bla, 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 un controlcito un poquito más serio sobre los patrimonios. Porque no sé si se han dado cuenta, pero yo clono mi personalidad jurídica. Hay una persona humana, Javier Vázquez, y hay una persona jurídica, Javier Vázquez Saz. Y puedo llegar a tener hasta 5, y me hace acordar de alguien que clonó y que le hablan del más allá. Eso está bueno, es sano. Entonces no es una crítica a la SAS, es una crítica a que nos quedamos en el medio de un montón de cosas. Tenemos una ley de defensa del consumidor que es ponderada como cuerpo normativo en un montón de lados. ¿Tiene operatividad? A veces sí, en este no. A las empresas les sale más barato pagar la multa que arreglar el problema. Eso es lo que digo. Eso es lo que remarco. ¿La SAS es la culpable? Para nada. Pero le podríamos haber puesto parámetros objetivos si queríamos que esta fuese una sociedad de arranque, un ingreso al mercado societario de la persona jurídica ágil, rápido, barato.
como se propugnó y como nació, y para lo que nació en el resto del mundo, y que nosotros tardamos, porque no olvidemos que también tenemos una tradición legislativa bastante férrea que nos cuestan los cambios, no somos tan dados a... Ahora vamos a acelerar a fondo, pero no hemos sido en nuestra idiosincrasia unos tipos que abandonáramos las cuestiones estas así tan fácil. Entonces, quiero que se entienda, el tipo societario SAS creado por esta ley y demás, me parece fabuloso. El traje hoy de verdad es a medida y con tela elastizada, nuevas que podamos usar cuando engordamos, cuando adelgazamos, cuando podemos hacerlo de verdad a nuestra necesidad. Y se está cumpliendo con la premisa jurídica de que la persona jurídica es una herramienta que el derecho da a los particulares para que esto, a través de un grupo organizado, consiga fines que no lo quiere hacer solo, que no lo puede hacer solo, en un emprendimiento, etcétera, etcétera. Esa es la premisa de la persona jurídica, para eso está. ¿No es cierto? Desde el Estado. La persona jurídica nata que nació de nuestro sentir, de sentirnos una patria, de sentir que este era nuestro territorio, de sentir que necesitábamos una organización, y el Estado está ahí. Hicimos la Constitución y está ahí. Y en él depositamos el que él sea el legitimado para dictar las leyes, para hacer esto, para hacer todo. Así. Es la necesidad jurídica y la justificación jurídica de todas estas cuestiones. Bien, eso con relación a la SAS y a su inserción en el derecho argentino y el derecho comparado, para mostrarles eso, que qué raro que en países que son un poquito más serios existan más restricciones que en países que no son tan serios y que vale todo. Cada uno le parece lo que le pueda parecer y punto. La SAS también tiene esta particularidad, no en su redacción originaria, donde decía que el objeto debía ser preciso y determinado, no obstante que podía ser plural, pero que las partes en el contrato debían decir, el objeto es este, y hace esto, esto y esto. Hoy, la ley de SAS, cuando habla del objeto, en cambio dice que es amplio y plural, y que no importa que los distintos objetos que yo coloco en el contrato tengan vinculación entre sí. Porque una cosa es ser vitivinícola y bodeguera, y esto y aquello, que tienen que ver, ¿no es cierto?, agrícola y ganadera, y que crío vaca y tengo cuero, y otra cosa es que voy a la luna, hago explotaciones mineras, tengo un kiosco, porque soy emprendedor, y para eso dice la SAS. Y en los proyectos de enoturismo que incluye restaurantes y venta al público. Bien, mire, se ha llegado, se ha pretendido también acá en San Juan, se ha llegado a decir, la sociedad tiene capacidad, el objeto es para cualquier acto lícito. Así. Cualquier acto lícito. Cualquier actividad lícita, la sociedad tiene personalidad jurídica. Déjense ya de joder con eso de la adecuación entre objeto capital, que si se puede cumplir, que no se puede cumplir. Pero la ley de sociedades, más allá de que todo lo que digan respecto a todo eso, hay un articulado en la parte de liquidación que dice que si es insuficiente para cumplir con el objeto, la sociedad está en situación de ser liquidada. Y cumplir con el objeto, si vos tenés un objeto múltiple, es cumplir con todo lo que vos tenés ahí, no con el kiosco nada más. ¿Está bien? Entonces, no seamos tampoco tan burdos en el análisis de las cosas. Dejate joder con la teoría del ultravires, porque el hecho de que el objeto sea amplio, se acabó el 58 de la ley de sociedades, ya no hay más responsabilidad por los actos notoriamente extraños al objeto. Porque la sociedad tiene capacidad para lo que se le dé la gana. Es lo mismo que una persona. He clonado mi personalidad. Hoy somos dos Javier Vázquez. La persona humana y la persona jurídica. Y si quiero tener más, tengo más, ¿eh? Porque la SAS no puede tener hermanito, pero yo sí. Yo como persona física puedo hacer la cantidad de SAS que se me dé la gana. Todas unipersonales.
Una sociedad, una SA unipersonal no puede participar en otra SA unipersonal. ¡Wow! ¡Qué limitación que pusimos! Si dejamos al unipersonal que la hace a esta hacer 50, ¿para qué decimos que esa no puede hacer? El objeto amplio tiene que ver con esto. Ojo, está del todo mal, miren. Hay literatura de sobra para justificar que está muy bien. Cada uno se enrola en la posición jurídica que le parece. Yo soy un poco detractor de esas cosas. Porque siento que en el derecho argentino nos quedamos en esa mitad de camino. Damos la herramienta, pero no ponemos consecuencias para el mal uso. Y vuelvo a lo mismo, es sin querer. Qué raro. Cuando no se pudo tener más acciones al portador, porque Cavallo, pese a que era un defensor del libre mercado y todas las cuestiones, también era muy fiscalista y recaudador, entonces dijo, no, basta, ahora todas las acciones son nominativas, no endosables. ¿Sí? 95, 96. Y entonces fuimos a Uruguay todos, íbamos no a Uruguay, íbamos a las cuevas de Buenos Aires y comprábamos las sociedades extranjeras. Y los socios de la sociedad argentina, de la SA constituida en la Argentina, era el 95% de la sociedad extranjera uruguaya, un sello de goma que había comprado en una cueva que me habían dado los papeles, y el 5% yo, que nadie sabía, pero era el dueño de la sociedad extranjera. Mataba a dos pájaros de un tiro. Unipersonalidad y se acababa los problemas de la sociedad, de la que supieran de quién era la acción, es de esta sociedad extranjera. Yo, no, que el vago de Uruguay me manda lo que toca hacer, todo. Soy representante, nada más yo acá. Entonces buscamos la vuelta de la sociedad extranjera. Hubo problemas para sacar la plata. No nos podíamos llevar los dividendos, no podíamos hacer un montón de cuestiones, teníamos que buscar mecanismos para poner a resguardo nuestro capital, por supuesto que bien ganado, en ley, pero acá es muy caro ser exitoso. Así que lo mejor es que compre una sociedad en las Bahamas, en Seychelles, en algún paraíso fiscal, y de esa manera no tenga tanto inconveniente. Y tenemos sociedades offshore. Aparecieron los Panama Papers y estábamos un montón de nosotros con los dedos pintados. Desháganse de todas esas cosas, muchachos, porque vamos a seguir saliendo en los diarios, bla, 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 bla. Y sí, pero ¿qué hacemos? Hay que traer las cosas para acá. Al otro día salió la ley de SAS. Con objeto amplio, sin necesidad de presentar los libros, sin control sobre la contabilidad, sin un montón de cuestiones que la SA sí tenía y entonces que no nos servía. Con un capital del 2,99 que no es objeto de que boca y gas en el control estatal permanente. Todo tiene que ver con todo, o el doctor Vázquez es un psicópata perseguido que ve fantasmas en todos lados y que cree que todo se hace para hacerlo mal. Chico, esto se puede usar para hacer las cosas bien. Pero mucho mejor hubiese sido si hubiésemos tenido un régimen jurídico que previera circunstancias. ¿Y para qué tenés la inoponibilidad de la persona jurídica? Cuando la sociedad sea creada con fines, con meros fines. Ustedes saben lo difícil que es acceder a la inoponibilidad. Responsabilidad de administradores por despidos mal hechos, por no registración. Loco, si hacemos eso, todos los empresarios quiebran. Pero si hubiese sido así desde el principio, a lo mejor no lo hubiésemos tenido este problema hoy. Y hubiésemos sido un poquito más ordenados en lo otro y a lo mejor hubiésemos podido bajar los costos fiscales. Pero que vos sabés lo que te cuesta un 931, un 9... Sí, yo sí, entiendo. Entiendo perfectamente y entiendo perfectamente que si cumplís con todo, es muy difícil ser pyme, no una gran empresa, pyme. La carne de cañón, esa que no importa, porque siempre van a haber más. Pero, ¿cuándo vamos a tener una economía seria si no tenemos
cosa seria. Javier, haces tantas sociedades en el registro público de comercio, todas son, no, la mayoría de San Juan, la mayoría del país, la mayoría de las SAS es útil y está bien constituida y aprovecha el tipo societario y me parece perfecto. Y ustedes tienen que usar las SAS, tienen que usar las SAS y sean creativos y estudien y pregunten la necesidad del cliente y háganle un contrato a medida y tengan una excelente sociedad para que el tipo le pueda ir bien. Porque el tipo de verdad la necesita. Es en lo global en donde yo digo, había necesidad del objeto amplio. Había necesidad de no poner ningún resguardo si queríamos que esta sea la sociedad de entrada y luego cuando el volumen de negocio o esto ya es un poquito más serio, no, y le damos la posibilidad de que sea un receptorio de bienes, de que sea para esto, porque como yo no quiero pagar ingresos brutos, perdón, bienes personales, hago un montón de sociedades, pongo bienes que me lleguen hasta ahí, que yo pueda dibujar, que pueda hacer, y no pago y no lo ven, y eso es la mayor recaudación, porque los que pueden hacer eso son los que lo tienen que pagar, no los perejiles. Pero desde siempre, en la legislación argentina, si vos te robas una gallina y te agarras más preso, pero si vos evadís guita y la devolvés, hace desaparecer los efectos del delito. Esos son los problemas que yo creo que tenemos. Oh, que vos, porque siempre, porque tus cuestiones, bla, bla, bla. Pero piénsenlo, analícenlo. Analícenlo. Y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Van a decir lo contrario de Francia, de Italia, de España, de Holanda, de Estados Unidos? Allá no pasa esto. ¿Por qué acá sí? ¿Por qué acá sí? La crítica es a la SAS y a algunos aspectos legislativos que la SAS permite para que sea todo esto que estoy marcando como la problemática de la SAS. Cuando me preguntaron, ¿qué querés que diga el coso? Y Constitución, chicos, ustedes vinieron a escuchar esto, lo que el registro pide, lo que el registro quiere tener, búsquenlo en la página primero que nada, no la hagan venir a la José hasta acá a decírselo, no vayan al registro a preguntárselo tampoco, está todo perfectamente indicado, cómo tienen que hacer, qué es lo que le vamos a pedir, qué es lo que no le vamos a pedir, etcétera, etcétera. Y además, como en todo trámite registral, les puede parecer que está bien, les puede parecer que está mal, les puede parecer excesivo, les puede parecer lo que sea. Bueno, muchachos, está bien, pero es un trámite registral, lo van a poder cumplir y listo. Nadie jode ir a buscar una ficha de no inhibición, déjense joder. Y no es un dato menor que el tipo esté inhibido o no esté inhibido si está haciendo aporte. En una sociedad donde ni garantía tienen que prestar los directores, porque ni eso le dejaron. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos las cosas con objetividad y veamos las cosas con... Ustedes saben que yo sobre las SAS saqué dos resoluciones bastante importantes. La primera fue que nosotros, al tener desdoblado Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio, personas jurídicas entienden todas las sociedades por acciones. Si yo hubiese mandado la SAS a que me traiga la conformidad administrativa previa, porque en San Juan nosotros no tenemos una única IGJ, una única instancia, sino que tenemos eso, era herirla de muerte. Y no iba a servir para lo que tenía que servir, para ser un tipo descontractualizado que me permita a mí no tener que atarme a asambleas con esto, con aquello, con edictos, con un montón de cosas. Flaco, somos 3, mañana hay asamblea, firmame acá que te has enterado. Listo, ya está. Mañana venís si querés, si no venís no jodás, pero no vengas con que si publiqué, si no publiqué, si 5 días antes, si 7 días antes. Para eso sirve y está buenísimo. Para que podamos hacer, vos estás en tu casa, esto en mi casa, es pandemia, no es pandemia, vos vivís en Buenos Aires, vos vivís en Córdoba, Zoom, lo ponemos en el contrato, se puede hacer, está buenísimo. ¿Quién va a renegar de esos beneficios? Pero en el Registro Público de Comercio de San Juan, si ante el primer pedido de SAS, de inscripción de SAS, yo no hubiese dicho, no tiene que ir, pese a ser una sociedad por acciones, por inspección general a pedir la conformidad administrativa, hería de muerte a la SAS. No iban a ser SAS, iban a seguir haciendo SRL. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ok.
no me arrepiento para nada. Creo que la finalidad de todo esto es eso. O sea, y lo que tenemos que revisar es la estructura que tenemos en San Juan todavía de todas estas cosas. Después, en una me fue mal. Y no tengo ningún problema, también la cuento, doy mis motivos. Cuando aparecen las primeras SAS unipersonales y empiezan a venir con todas estas cuestiones, ¿dónde estaba? Acá. Yo planteé que no podía darse la unipersonalidad social y orgánica. ¿Sí? La ley de SAS receptó la teoría del órgano. El Código Civil, la teoría del órgano. La ley de sociedades, la teoría del órgano. No hay ningún instrumento jurídico en la República Argentina que permita lo que permite la ley de SAS o la interpretación que se dio a la ley de SAS en este aspecto, porque me parece que estos muchachos no se dieron cuenta. Y como copiaron y pegaron, a esto lo dejaron de esos modelos de sociedades que no admitían la unipersonalidad o que la tenían como un subtipo o esas cuestiones así. Y se les pasó, pero creo que es bastante claro. La teoría del órgano dice que hay un órgano de representación, puede ser administración y representación en forma de un solo órgano, gobierno y fiscalización. Lo integran las personas que lo integran, bla, 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 bla. Bien. Artículo 49. Párrafo segundo. Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con un solo socio, durante el plazo en la cual la sociedad funcione con un solo socio, puede ser ab initio porque permite la unipersonalidad, o puede ser derivado porque un socio se fue y quedó uno solo. El solo socio, un solo socio, podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, coma, en cuanto sean compatibles, incluida la de representante legal. Jodido como soy, defensor de la teoría del órgano y demás, yo dije, pare muchacho. No puede haber unipersonalidad societaria. ¿Qué es unipersonalidad societaria? Un solo socio. ¿Está bien? Y a su vez también haber unipersonalidad orgánica, porque no es compatible controlarte a vos mismo, votarte a vos mismo, mandar vos mismo, en la teoría del órgano. Se contradice con la teoría del órgano que busca que los órganos se controlen entre sí. La SAU también es unipersonal. El primer loco la puso en el 299, 3 directores, 3 síndicos, después se matizó, no se hacía ninguna SAU, pero dejaron un síndico obligatorio. Bueno, pero si pongo de síndico a mi contador, que qué calienta, mientras todo esté bien, mi amor. El día que las cosas no estén bien, hay uno que puede patear el tablero. Hasta en las sociedades de cómodo puede pasar eso. Tiene solo el 5% del capital accionario. Sí, pero un día se enojó, vino e impugnó las decisiones asamblearias y al juez le pareció atendible y dijo nulidad de asamblea. Yo dije, no puede ser el administrador titular el único socio y no tener sindicatura o no tener una administración plural. Hubieran que sea 2 administradores. ¿Está bien? ¿Para qué? Para no entrar en conflicto con la teoría del orden. Bueno, los invito a leer el fallo de cámara, muy criterioso, con muchos halagos, pero terminó diciendo, yo no encuentro en la ley una prohibición específica de que diga
de que el único socio no puede ser el único administrador y que no exista sindicatura ni que no exista otra cosa. ¿Ok? Para eso está el derecho. Para eso están las instancias. Para eso está el juego de la primera instancia, la segunda instancia, etcétera, etcétera. Perfecto, se puede. Sigo pensando lo mismo, ¿eh? Yo sigo pensando lo mismo. Y sigo pensando que encima no me atendieron el argumento. No me dijeron por qué no es violatorio del órgano de la teoría orgánica. Y no encuentro una prohibición expresa, pero encuentro una deductibilidad media simplona, ¿no? Porque dice clarito, durante el plazo en el cual la sociedad funcione con un solo socio, podrá ejercer las atribuciones que la ley confiere a los órganos sociales en cuanto sean compatibles. Nunca va a haber incompatibilidad si tengo un socio, órgano de administración, gobierno y fiscalización. Perdónenme, creo que sí. Creo que sí. Pero no es lo que querían. No es lo que la ley quería. La ley quería esto para que sea un único socio, que sea el administrador, que sea el coso, que ponga la casa a nombre de ellos, que haga. Entonces está mal el fallo tuyo, loco. La ley quiere otra cosa. Se les pasó, creo, no se dieron cuenta. Así como se dieron cuenta de que no tenían que estar en el inciso segundo del 299, de que no hacía falta que pusiéramos ninguna causal restrictiva objetiva, etcétera, etcétera. Y bueno, pero no se dieron cuenta y quedó esto de que mientras dure el plazo que hay uno solo, puede ejercer mientras no sean incompatibles, mientras sean compatibles las funciones. Bueno, esas cosas se resolvió en San Juan, se resolvió en la Cámara. Hoy ustedes realizan todos sociedades SAS unipersonales, donde el único socio es el administrador titular. No puede faltar el administrador suplente. ¿Por qué? Porque la ley también dice, si no hay sindicatura, tiene que haber suplente. Como si la sindicatura, para lo único que sirviera, es para los casos de acefalía. Y la sindicatura fundamentalmente está para otra cosa. En caso de acefalía, ella es la que convoca para solucionar el problema de la cefalía. Pero la principal función de sindicatura no es esa. Pero pusieron un administrador suplente para que no vaya a ser que se muera este pibe. ¿Y qué hacemos? Socio ya no hay, era el único. Síndico no hay, suplente no hay. De aquí a que vengan los herederos, si los tiene, unifiquen personería, pidan administrador judicial y consigan que nombren a alguien para ejercer los derechos políticos y entonces puedan designar cosas. Va a pasar un montón de tiempo y la sociedad necesita una cabeza hoy. Entonces pusieron un suplente, por lo menos pusieron un suplente. Bueno, yo quiero que se lleven la mejor impresión de las SAS, pero también quiero que la usen para bien, que sean abogados, que sean contadores, que pongan empeño en la constitución de una SAS, porque lo que pueden hacer por sus clientes es mucho. Le pueden solucionar muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes haciendo un buen contrato, diciéndole qué querés, flaco, hasta dónde querés llegar, cómo la querés armar a esto. 99 años, ay Dios mío, 99 años. Problema para 3 generaciones. Salvo que sea Mastelone, que sea Techín, pero vos, flaco, que tenés un kiosco, una zapatería, una verdulería, que sos emprendedor, 99 años, vos no vas a vivir 99 años. Adecuemos, pero adecuemos para que no sea un problema, para que no se muera este flaco y sea un problema para los que vienen detrás. Y las sociedades quedan ahí. Y las sociedades tienen bienes, pero las abandonaron. Y hay que venir ahora a descubrir que una sociedad tiene una finca a su nombre y la sociedad está sin actividad hace 50 años y que no hay un administrador que la pueda vender. Son problemas de todos los días. ¿Por qué? Por una mala elección
de los elementos jurídicos que ponemos en el contrato. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Para qué? Si tenemos la posibilidad, si tenemos un hermoso instrumento que nos permite decir, ¿cómo querés que sea el órgano de administración? ¿Qué querés que lo haga? ¿Cómo querés hacerlo? Pum, 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 pum. ¿Cómo querés tomar decisiones? Con tu socio, te va a llevar así, te va a llevar así, va a alcanzar notificarte de esta manera, de esta otra. Si tenemos un montón de posibilidades para hacer trajes a medida, ¿por qué compramos en la feria persa? Y arreglátela con lo que te estoy dando. Y hay un montón que se ven en los pidiendo, quiero consultar el legajo de clutch, 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 para allá copiar el modelo. Por eso eliminamos el modelo del... Le eliminamos el modelo. Total, no podíamos cumplir con lo que el modelo significaba, porque el modelo lo que significaba era que si nosotros hubiésemos tenido los medios técnicos suficientes, si vos agarrabas el modelo, como no había que hacer control porque era ese modelo, vos podías tener la famosa sociedad 24 horas y todo el romanticismo que se generó al principio de todo esto, tener tu sociedad 24 horas, después traer las cosas, bla, 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 bla. Y no, chicos, ¿cómo lo hago? Si yo ya me anda en la computadora. ¿Qué me vienen a mí con que van a salir, va a salir hasta con quit la sociedad de ahí? Son mentiras. No sale así, no se puede, no podemos. Y gracias a Dios andamos medianamente bien y el trámite de una SAS demora lo mismo que un SRL. Elijan la que quieran. La SAS es fabulosa. Úsenla bien. Hagan el traje a medida. Y bueno, los otros problemas son problemas del derecho societario. Por eso los quiero traer. Los traigo acá porque este es el Instituto de Derecho Comercial, estoy con colegas, tenemos pareceres distintos, nos parece bien, nos parece mal, tomamos decisiones y a veces hemos corregido nuestras decisiones. Con Federico, que integra la cátedra con nosotros, tenemos arduas discusiones doctrinarias sobre esto y más de una vez le he dicho, tenés razón, Fede, esto que estamos pidiendo lo voy a cambiar. Porque de ese intercambio, con humildad, sabiendo que el otro también es un estudioso, se pueden hacer las cosas mejor. Ni hablar de la ley de honorario, de la ley orgánica de tribunales y de todas las cuestiones que Secretaría Administrativa no tiene ganas de preguntar. Bueno, quedamos a disposición por si quieren hacer alguna pregunta puntual. Se ha hecho tarde, son las 9 menos cuarto. Porque pero es un placer venir, es un placer compartir con ustedes. Así que aquí estamos. No. Es una reunión del instituto, así que va. Se sienta el cliente y decir, bueno, ¿por qué no es una cueva de, por qué no es una cueva esto de la sociedad de delincuentes y por qué no lo usamos como una herramienta que realmente para eso fueron creadas la sociedad? No digamos tanto como cueva delincuente. Sí. No es el mensaje que he querido dar. No seamos tampoco tan extremistas. Mire, Es que lamentablemente cuando han salido las noticias dice, los estudios que crean sociedades fantasmas, y lamentablemente caemos todos. Y desde el instituto justamente queremos eso, esa es la idea de decir al cliente, mira, no vengas acá a esconder tus bienes, no vengas acá, usarlo como una herramienta. Y está muy bien lo que el nos derecho dice. era un objeto cultural y que acompañaba a todos los avatares, que en definitiva, miren, todos los jueces son corruptos. No. Todos los curas son pedófilos. No. Todo así, está bien. No hay que generalizar, es cierto, no hay que generalizar. No obstante lo cual, como sociedad, hemos llegado a la degradación de la institución como para que todos los abogados sean unos hijos de y todos los jueces seamos corruptos. Claro. Entonces no reniego del calificativo.
Allá vos, si vos crees que yo soy corrupto, si no soy corrupto, si querés, si tenés algo que decir, andá y decilo, andá por donde, pero porque no me siento atacado si todos los jueces son corruptos, o que todos crean que la justicia de todo el país es como Dropí. ¿Cierto? No es así, Tal cual. todos sabemos que no es así. ¿Qué tiene que ver un pobre juez de paz de Calingasta con los delitos de corrupción de Lázaro Báez? Pero todos los jueces son corruptos. Todos, ¿sí? Ahora, como sociedad, hemos degradado tanto la institución que todos los jueces son corruptos. Que todos los abogados son unos tránsfugas. Claro. Que que todos nos los prestamos- contadores son... Claro, y que nos prestamos para los chanchullos de los... Ok, pero no, No. no hace falta. Esas son cuestiones culturales, esas son cuestiones de idiosincrasia y demás. Sí está en cada uno. Sí está en cada uno. Está en cada uno inclusive receptar todo, hasta lo que yo digo, lo de la problemática que planteo con respecto al capital, el objeto amplio, los dos mínimos vital y móvil. ¿Saben para qué se puso? Y que ahí también fue un Se problema. pusieron eso para poner una norma objetiva de capital y que los registros no pudieran joder con la adecuación de capital objeto. Para eso se puso. Loco, ¿no te das cuenta que es mayor el capital de la SAS que el que pide la ley para la sociedad anónima? ¿No te das cuenta que la SRL no tiene capital mínimo de integración? En cambio la SAS sí. Para que los registros no jodan. Pero dos, mínimo, vital y móvil. Hemos tenido constitución de sociedades con objetos que van desde el cannabis hasta la reproducción genética de camaleones, y el capital aportado, que es más grande que dos salarios mínimo vital y móvil, era el iPhone 11 Pro, que el vago llevaba en el bolsillo. El capital de la sociedad. Claro. Bueno, ok, mire, le vuelvo a repetir, en Italia estaban las sociedades de €1. ¿Está bien? ¿Y cómo eso? ¿Y sabes qué? Y existen los seguros de caución, y te los piden, ¿eh? Claro. Y la responsabilidad directa. Entonces, ¿qué importa el número del capital si la responsabilidad la va a tener igual? Seguro, claro. Acá no. Acá no. Acá tenemos un gran cuerpo normativo para hacer un traje a medida, pero nos hemos olvidado de los elementos que hacen a que esto sea un poquito más sano. Como sociedad, como país, como servicio jurídico me refiero. No a la sociedad que vas a hacer vos mañana, que me vas a llevar a que te constituya. No sé si en San Juan, a más de 2 o 3 cositas que conocemos, está todo esto de... No somos una sociedad tan complicada en eso. Yo creo que somos bastante sanos dentro de todo. Pero que los hay, los hay. Y la seguridad jurídica está en dar también consecuencias. La seguridad jurídica pasa también por tener claro cuál es la consecuencia de hacer las cosas mal. No tener que ir a un juicio de simulación para demostrar que la sociedad nunca ha tenido actividad y por tanto solo fue constituida para que el tipo meta la casa. Juicio de simulación, con esto, con carga subjetiva, con qué sé yo, y probar esto, aquello, bla, bla, bla. No, lo hacemos a propósito. Lo hacemos a propósito. Lo dejamos así para que sea a propósito, para que sea fácil. Eso es lo que me molesta. Y con la SAS se notó. ¿Por qué? Porque la SRL, la sociedad anónima y todo, como vienen de la 19.550 con una legislación, una tradición legislativa sumida en otro concepto, en el concepto de un control de la tipicidad rígida y de otro control, no pasaba tanto. Pero la vos te crees que no hay SRL que también tienen casa y que no tienen actividad, un montón. Pero por lo mismo, porque no hay consecuencias. Bueno, muchas gracias. Bueno, los agradecemos nosotros del Instituto y el agradecimiento también por la concurrencia y obviamente reiteramos Cuando quieran. la invitación para otra temática. Cuando le guste. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a los